Bienvenidos a todos a este nuevo podcast en el que vamos a tratar el tema sobre la obra La Divina Comedia. En este podcast me acompaña Daniel Martínez, Dani Fonseca, Eric González y Marco Ruiz. Muchas gracias, Gabriel, por tu invitación a este podcast para hablar sobre La Divina Comedia de Dante Alighieri. Para empezar, quiero empezar hablando del argumento que nos da esta obra. En este libro seguimos el viaje de Dante Alighieri a través de los tres reinos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Al principio, en el infierno, vemos cómo Dante se encuentra perdido en una selva oscura. Podría significar que nos simboliza la confusión moral y el pecado, y es rescatado por un poeta romano que se llama Virgilio, quien empieza a actuar como su guía a través del infierno y el purgatorio, para ya encontrarse con Beatriz, el amor idealizado por Dante. Dante y Virgilio, en los 9 círculos del infierno, cada uno reservado para diferentes tipos de pecadores. En estos infiernos podemos ver a diferentes filósofos, científicos importantes, donde los condenados sufren castigos específicos que corresponden a sus pecados en la vida. Después, cuando llegamos al purgatorio, está dividido en 7 terrazas, cada una dedicada a un pecado capital. Las almas en el purgatorio están en proceso de purificación y expiación de sus pecados. Y cuando llegan al paraíso, Beatriz guía a Dante a través de los 9 cielos del paraíso, donde cada cielo representa una virtud divina. Dante también experimenta la visión beatífica de Dios. Y las lecciones que nos pueden dar esta obra es la moralidad, la redención y la gracia divina. Muchas gracias, Dani, por ese gran aporte. Y ahora vamos a abordar algunos de los personajes más representativos de esta obra. Como protagonista y personaje principal tenemos a Dante Alighieri, el cual va a representar. Es el protagonista y narrador de la obra. Su personalidad se basa en la curiosidad, es introspectivo, es profundamente humano, lo cual significa que tiene muy reflejados los sentimientos y los sentidos, y está en busca de una redención. A lo largo de su viaje, Dante evoluciona de un hombre perdido a alguien que comprende la naturaleza del pecado y la gracia divina. Es sensible y se conmueve fácilmente por el sufrimiento que observa, por lo que la empatía es un sentimiento muy inculcado en él, pero también es capaz de tener un juicio severo. Bueno, la situación en la que se encuentra este personaje es que empieza en el infierno, en el primer canto. Dante se encuentra perdido en una selva oscura, la cual simboliza la confusión moral y el pecado. Es la noche de un Viernes Santo del año 1300. Es acosado por 3 bestias simbólicas espirituales: un leopardo, un león y una loba, que representan diferentes tipos de pecados. Virgilio, el poeta romano, aparece como su guía y los lleva a través de los 9 círculos del infierno, donde ven condenados a sufrir por sus pecados cometidos en vida. Dante se conmueve con frecuencia, llorando por el destino de las almas, pero también siente repugnancia y condena hacia algunos. Luego de eso, Dante pasa al purgatorio. Después de salir del infierno, Dante y Virgilio ascienden al monte del purgatorio, que está dividido en 7 terrazas, cada uno correspondiente a 7 pecados capitales. Dante aprende sobre el arrepentimiento y la expiación de cada uno de sus pecados. En el purgatorio se encuentra con almas que están en proceso de purificación, incluyendo figuras históricas y literarias muy reconocidas. Su evolución moral continúa a medida que entiende la importancia del arrepentimiento y la gracia divina. Y por último, el paraíso. Después de estar en un largo tiempo en el purgatorio, pasa al paraíso. Beatriz reemplaza a Virgilio como guía en la entrada al paraíso terrenal.
Al final del purgatorio, juntos ascienden a través de los 9 cielos del paraíso, donde Dante aprende sobre las diversas formas de bendición y la gloria de Dios. Beatriz le ayuda a comprender la naturaleza de la felicidad eterna y la verdad divina. En el Empíreo, el 10º cielo, Dante experimenta la visión beatífica de Dios, lo cual lo deja con una experiencia inolvidable. Gracias, Gabriel, por tu aporte. Pero ahora te quiero hablar del guía de Dante en el infierno y en el purgatorio, que se llama Virgilio. Es una persona muy sabia, racional, protector y sereno. Representa la razón humana y la filosofía clásica. Tiene una simbolización de encarnación de la razón y la sabiduría humana. Un poco más de la situación de Virgilio que se representa en el libro es que aparece en el primer canto del infierno, enviado por Beatriz para guiar a Dante. Lo lleva a través de los 9 círculos del infierno, explicando la lógica de los castigos que sufren los pecadores. Virgilio utiliza su conocimiento para calmar los miedos de Dante y le proporciona un marco racional para comprender el dolor y el sufrimiento que ve. En el purgatorio, en el monte, Virgilio continúa guiando a Dante, enseñándole sobre la naturaleza del pecado y la purificación. Explica la estructura del purgatorio y la importancia del arrepentimiento. En el canto 27, Virgilio se despide de Dante al llegar al paraíso terrenal, reconociendo que su rol ha terminado y que Beatriz será la nueva guía de Dante. Muy bien, ahora yo les voy a explicar y les voy a hablar sobre Beatriz. Algunas de sus características de este personaje es que fue la guía de Dante en el paraíso. Es una persona pura, angelical, llena de gracia y muy sabia. Este personaje representa, por así decirlo, la fe, la teología y la redención divina. Entonces, Beatriz aparece en el final del purgatorio, ¿sí? En el paraíso terrenal. Esta reprende a Dante por todos los pecados y por la falta de fe, pero también muestra un poco de compasión y le ayuda a purificarse. Y Beatriz también guía a Dante a través de los cielos del paraíso, explicándole las verdades celestiales y los misterios de la fe. Desde el cielo de la luna hasta el Empíreo, que se llama así, cada cielo representa una virtud distinta o diferente y es habitado por distintas almas. Estas las cuales ejemplifican esas tales virtudes. Beatriz le revela a Dante la estructura, por así decirlo, del universo y la naturaleza del amor divino. En el Empíreo, ella se une a otros santos de la visión beatífica de Dios, ella dejando a San Bernardo para guiar a Dante en los momentos finales de su ascenso. Dani, yo he leído en el libro sobre un personaje llamado Lucifer. ¿La verdad me podrías explicar sobre este personaje? Claro, Daniel. Este personaje, pues Lucifer, o más conocido como Satanás, es el antagonista principal del infierno. Él es imponente, tiene una aura monstruosa. Pues sí, el simbolismo que nos genera Satán es como la encarnación del mal absoluto y el pecado de traición. No, en el libro la situación que tenemos es que en el infierno Lucifer está atrapado en el centro del 9º círculo del infierno, llamado el lago Cosito, un lago de hielo. Este círculo está reservado para los traidores y Lucifer es el traidor supremo que, pues como ya sabemos en la Biblia, tiene 3 caras, cada una masticando un traidor mayor: Judas Iscariote, traidor de Jesús; Bruto y Casio, traidores de Julio César. Su cuerpo gigantesco está atrapado en el hielo, con sus alas batiendo y creando un viento helado que congela el lago. Esta imagen simboliza la frialdad y la inmovilidad del mal supremo. Quinto, Cato de Útica. Características: rol, guardián de la entrada al purgatorio; personalidad, justo y severo;
austero y devoto a la libertad y a la virtud. Su simbolismo representa el libre albedrío, la libertad del alma y a la virtud clásica. Su situación, purgatorio. Dante y Virgilio lo encuentran al llegar a la playa del purgatorio. Cato, aunque es un suicida, se quitó la vida para no vivir bajo el régimen tiránico de César. Fue elegido como guardián del purgatorio por su devoción a la libertad y a la virtud. Su presencia simboliza la posibilidad de rendición a través de la virtud y el libre albedrío. Cato instruye a Dante y a Virgilio sobre cómo deben purificarse antes de comenzar su ascenso, incluyendo lavar sus rostros y ceñirse con un unco. Estos personajes y sus situaciones respectivas son cruciales para la narrativa de la Divina Comedia, proporcionando un marco para el viaje espiritual y moral de Dante a través de los reinos del más allá. Después de hablar de un poco de los personajes a profundidad, vamos a hablar de la referencia de la importancia en la obra. La Divina Comedia es ampliamente reconocida como una de las obras más importantes y trascendentes de la literatura universal. Su influencia se extiende a través de los siglos, impactando no solo la literatura, sino también la teología, la filosofía y el arte de la cultura en general. A continuación, voy a detallar un poco de la clave de su importancia en la innovación y la literatura lingüística. Un lenguaje vernáculo. Dante escribió la Divina Comedia en italiano, específicamente en el dialecto toscano, en un lugar del latín, que era una lengua literaria académica predominante en su tiempo. Esto ayudó a elevar el estatus del italiano vernacular y lo estableció como una lengua literaria y respetable en la escritura y en su estilo. Esta obra está escrita en tercetos encadenados en tersas rimas, un esquema de rima que Dante inventó y que ha sido utilizado y admirado por poetas posteriores. La continuación de elementos alegóricos, narrativos, teológicos y filosóficos creó un nuevo género literario que ha influenciado a generaciones de escritores. La profundidad temática y filosófica que se abarca en este libro, explorar el alma humana. La Divina Comedia es un viaje alegórico del alma humana hacia Dios, explorando la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y la redención. Esta exploración ha resonado profundamente con lectores de diversas culturas y religiones. Una síntesis del conocimiento medieval. Dante integra la teología cristiana con la filosofía clásica, especialmente la obra de Aristóteles y Tomás de Aquino. Esta síntesis ofrece una visión del mundo que abarca tanto la razón como la fe. También se puede ver la influencia en la literatura y el arte. La inspiración es de grandes escritores y poetas. La obra ha influenciado en un vasto número de escritores y poetas a lo largo de los siglos, influyendo mucho en ciertos escritores como George Louis Borger, John Milton, y el simbolismo y las imágenes de la Divina Comedia han proporcionado material rico para la literatura desde el Renacimiento hasta la literatura moderna. También han tenido un gran impacto en las artes visuales. Artistas como Sandro Botticelli, Salvador Dalí han creado interpretaciones visuales de los personajes y escenas de las obras. Una imaginaria de Dante ha dejado una huella duradera en la pintura, la escultura y la ilustración, inspiradas a generaciones de artistas. Un poco de la reflexión de la cultura y la sociopolítica son los comentarios sociales y políticos. A través de su representación de figuras históricas y contemporáneas, Dante ofrece una crítica aguda de la corrupción y los problemas políticos de su tiempo. Su obra sigue siendo relevante para la discusión de la ética y la justicia de la sociedad moderna. Un modelo de la vida humana. En este libro presenta como un viaje espiritual o una metáfora que ha sido adaptada en diversas culturas y contextos religiosos. Comedia. Muy bien, ahora voy a dar la opinión crítica de la Divina Comedia. Una de las cosas más impresionantes de la Divina Comedia es cómo Dante puede explorar el bien y el mal, desde el infierno hasta el paraíso. La obra hace pensar mucho sobre la justicia, la moralidad y la consecuencia de todas nuestras acciones. Es impresionante ver cómo cada círculo del infierno tiene castigos diferentes para diferentes pecados. Principalmente hace que te preguntes sobre lo que consideramos bueno o malo en nuestra sociedad
y también en nuestra vida personal. Los personajes que Dante encuentra en su viaje son muy interesantes. Virgilio, por ejemplo, es como el maestro que todos quisiéramos tener. Alguien que principalmente siempre tiene una respuesta lógica y serena para todo. Luego está Beatriz, que es como la representación del amor puro y la sabiduría divina. Y no podemos olvidar a Lucifer, atrapado en el hielo, en el centro del infierno, la cual es una imagen superpoderosa del mal absoluto. Puede ser complicado a veces considerándolo que fue escrito en el siglo XIV. Hay algo muy poético y hermoso en la forma en que Dante escribe. Las descripciones de los paisajes, del infierno, del purgatorio y del paraíso son muy detalladas y visuales. Incluso si no entiendes todo el principio, puedes sentir la emoción y la pasión en sus palabras. Esta obra también está llena de reflexiones profundas sobre la vida, la muerte, la fe y la existencia. Para un chico de solo 17 años, puede ser una puerta de entrada a temas filosóficos o teológicos que no habías considerado antes. No es solo una historia de aventuras, sino también una meditación sobre el propósito de la vida, el destino del alma y demás. Aunque esta obra fue escrita hace más de 700 años, muchos de los temas de la Divina Comedia todavía son relevantes en el día de hoy. La búsqueda de la redención, la lucha interna con el bien y el mal, el deseo de entender nuestro lugar en el universo son cosas que todos en algún momento nos preguntamos. Leer la Divina Comedia es un desafío, pero también es un logro personal. Es una de esas horas que cuando por fin terminas te sientes increíblemente orgulloso de poder haber leído esto. Te da una sensación como de placer, completando algo realmente significativo y te deja mucho en qué pensar. En sí, la Divina Comedia puede ser un poco intimidante al principio, pero es una obra profundamente enriquecedora y poderosa. Esta te hace pensar, sentir y sobre todo cuestionar tu propia vida y tus creencias. Y bueno, con el aporte de Daniel sobre la opinión, terminamos este podcast, el cual fue muy enriquecedor y una gran experiencia para cada uno de nosotros. Les damos las gracias por escucharnos un día más y hasta luego.